programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre, ante la ausencia de la líder opositora venezolana que estima llegar a Noruega a reencontrarse con su familia. Señor Maduro, acepte los resultados de la elección y retírese, dice el presidente del Comité Noruego del Premio Nobel tras cuestionar al régimen chavista. Daniel Noboa, Javier Milei, José Raúl Mulino, Santiago Peña estuvieron presentes en el acto de premiación del Nobel de la Paz. En la información nacional, el gobierno apunta al correísmo tras el fallo que ordena una millonaria indemnización a Chevron y reaviva el debate sobre la ley de repetición en la Asamblea Nacional. El SNAI descarta un amotinamiento en la cárcel del Encuentro y el ministro del Interior anticipa el traslado de 10 sospechosos de la masacre en el centro penitenciario de Machala. La Contraloría determina indicios de responsabilidad penal en la contratación de 60 trolebuses eléctricos por parte del municipio de Quito. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se prepara para elegir a los integrantes de la Comisión de Selección del concurso para Fiscal General del Estado. La defensa de los militares del caso Malvinas insiste en que la desaparición forzada de los 4 niños fue cometida por organizaciones criminales, pero reconoce que los uniformados podrían ser juzgados por mal procedimiento. Con el auspicio de Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal en la adquisición de 60 trolebuses eléctricos en el municipio de Quito. Hay reacciones sobre este tema. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Y conversaremos con Dayana Carvajal, ella es coordinadora de la organización Vente Venezuela en Ecuador. Hablaremos acerca del Nobel de la Paz. ¿Qué significa para la oposición venezolana? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista.
Estaremos también en diálogo con el economista Miguel Rossignoli, analista económico, para hablar sobre la economía en este 2025. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2026? Le preguntamos. Y con Michael Aulestia, concejal de Quito, hablaremos justamente acerca de este tema, que la Contraloría pues ha determinado irregularidades en la adquisición de los trolebuses eléctricos. Analizaremos este tema en detalle. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y recuerde que FM Mundo cumple 20 años haciendo historia y queremos celebrarlo contigo. Participa en el sorteo de un espectacular BYD Seagull 0 kilómetros. Hasta 400 kilómetros de autonomía, pantalla rotativa Full HD y 6 airbags para tu seguridad. Ingresa a fmmundo.com, llena el formulario y no olvides el código del día que anunciamos en nuestra programación. Y el código de hoy, presten mucha atención, 10 de diciembre es Somos tu Mundo. Atentos al sorteo que será el próximo 23 de diciembre. FM Mundo, 20 años, haciendo historia. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, fue la encargada de recibir el Premio Nobel de la Paz otorgado a su madre en Oslo, Noruega. La líder opositora venezolana enfrentó dificultades para llegar a la ceremonia luego de abordar un barco hacia Curazao y emprender un viaje del cual hasta el momento no se conocen mayores detalles. Su equipo de trabajo adelantó que Machado participaría en eventos posteriores a la entrega del premio en su primera aparición pública luego de más de un año de permanecer en la clandestinidad por temor al régimen chavista. Y a través de sus redes sociales, María Corina Machado reaccionó a la entrega del Nobel de la Paz y el discurso ofrecido por su hija. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente, dijo la líder opositora venezolana. Durante la ceremonia, el presidente del comité, Jorge Wadne Fritnes, se refirió a la grave situación que atraviesa Venezuela y arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro. Escuchemos. Mr. Maduro. Señor Maduro, Accept the election results. Acepte los resultados de la elección y retírese. Lay the foundation. Establezca un cimiento. Lay the foundation. Establezca un cimiento para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. Todos quienes están en Caracas y otras ciudades en Venezuela, obligados a susurrar el lenguaje de la libertad, que nos puedan escuchar hoy, que se den cuenta que el mundo no les está dando la espalda, que la libertad está llegando y que Venezuela será pacífica y democrática. Ovacionada por el público, entre los que se incluyeron jefes de Estado, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, calificó al galardón como un reconocimiento a la lucha de su madre por recuperar los principios democráticos de Venezuela. Y hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. Estas no son cifras, no son estadísticas, son heridas abiertas. Pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron y nos empujaron hacia el exilio. Sosa también recordó el recorrido que vivió Venezuela desde la llegada al poder del régimen chavista, el cual desembocó en la salida de millones de migrantes hacia otros países.
Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Por su parte, Corina Parizka, madre de María Corina Machado, dijo estar a la expectativa de la llegada de su hija a Noruega, luego de complicaciones para trasladarse hacia Oslo. Sí, y nosotros estamos todos felices igual que siempre, porque se está haciendo un merecido reconocimiento por los años de lucha que María Corina tiene. Yo tengo en el alma la satisfacción de que todo el mundo está reconociendo en María Corina una gran mujer entregada a la bondad, a la ayuda a su país, pero al mundo en general, en todo lo que ella puede. Entonces ahora sí me siento súper orgullosa. Para Desiree Olaves, coordinadora del Comando 20 Venezuela en Ecuador, el premio a María Corina Machado es un orgullo para todos los venezolanos que luchan por recuperar la libertad en su país. El reconocimiento, dijo, aviva un compromiso social para mantenerse firmes en la aspiración por retornar a su nación y reconstruirla. Mucha fuerza, mucha valentía. Entendemos que hemos resistido mucho, entendemos el proceso que a todos nos tocó vivir, pero les puedo garantizar que estamos en los últimos momentos del régimen de Nicolás Maduro. No es momento de flaquear, no es momento de dudar, es momento de avanzar con mucha valentía hacia lo que nos espera, que es realmente un futuro luminoso en Venezuela, y poder nosotros retornar. Es importante que entiendan que hay 8 millones de venezolanos que estamos luchando por los más de 30 millones de venezolanos que se quedaron en Venezuela y que sabemos que están secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. De nosotros depende maximizar el mensaje y ser la cara visible de quienes no pueden hablar en Venezuela. Y atención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y dijo no estar preocupado del reconocimiento, pese a los cuestionamientos emitidos durante esta ceremonia. Nosotros lo que nos importa es la vida del pueblo, la salud, el trabajo, la vivienda, la prosperidad de nuestra patria, la nueva economía. Uno tiene que preocuparse como presidente por la verdad de la gente, por los temas de la gente, y no querer gobernar el mundo. Nadie puede pretender gobernar el mundo. Sencillamente creemos en la diplomacia, en el diálogo y en el respeto. Uno de los presentes en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, fue el presidente Daniel Noboa. Junto al mandatario estuvieron otros presidentes como José Raúl Mulino de Panamá, Santiago Peña de Paraguay y Javier Milei de Argentina. En el evento, Noboa destacó la importancia de mantener una región unida en favor de la democracia. Me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos, me alegro por, como decía, por Sudamérica que tanto necesita libertad, necesita dignidad, necesita democracias que funcionen. Algo muy emotivo. Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas y apoyar la democracia en nuestra región. Y luego del evento en el Gran Hotel de Oslo, el presidente Noboa se reunió con el rey, el príncipe y el primer ministro de Noruega para profundizar las relaciones diplomáticas entre ambos países. El encuentro se basó en la cooperación en materia de energía, sostenibilidad, protección ambiental, oportunidades de comercio e inversión, así como el aporte de la comunidad ecuatoriana residente en Noruega. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no asistió este miércoles a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa recibió el galardón en representación de su madre. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con Dayana Carvajal, coordinadora de la organización 20 Venezuela en Ecuador. ¿Qué significa el Nobel de la Paz para la oposición venezolana? ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? O al menos, ¿qué se espera que ocurra? Le preguntamos de inmediato. Dayana, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas tardes, Fausto, y un gusto estar en tu programa. Un cálido saludo a la audiencia. Pues mira, para la oposición venezolana este premio Nobel es el reconocimiento de la lucha que hemos llevado a lo largo de 26 años. Tenemos en este momento una oposición totalmente unida, bajo un liderazgo legítimo, que ha recorrido, bueno, no solamente Venezuela, sino también nuestro mensaje del mundo entero. Y tenemos también la confianza en que el liderazgo político de María Corina Machado da los pasos correctos y la estrategia correcta para avanzar a la libertad. En ese punto estamos. Y hemos visto también la presencia de algunos jefes de Estado de varios países y el mensaje que se ha dado también al régimen de Nicolás Maduro. Ya han sido recurrentes estos mensajes hacia Nicolás Maduro en el sentido de que se entregue, de que permita una transición democrática, una transición hacia la democracia, se ha dicho. Y esto, la entrega de este galardón, de este Premio Nobel de la Paz, ¿podría ser quizá este punto de quiebre respecto de la situación de Venezuela? Fausto, el mensaje que ha dado la región a Nicolás Maduro es claro. Han estado 4 presidentes, el presidente del Ecuador, de Paraguay, de Argentina y el presidente de Panamá, en un solo bloque, apoyando a María Corina Machado en una postura clara de que en la región no queremos dictaduras. El repudio moral, el repudio que hay hacia el régimen de Nicolás Maduro no se puede ocultar, es una verdad evidente, la verdad está allí. Vemos que la dictadura cada vez en estas últimas horas se vuelve cada vez más agresiva. Tenemos hace la semana pasada la condena a 30 años de cárcel al yerno del presidente Edmundo González, y hoy hemos tenido la lamentable noticia de que se le ha anulado el pasaporte con prohibición de salida del país a Monseñor Baltasar Porras. Es un golpe también directo a la iglesia. Vemos que el régimen cada vez está en su fase más criminal, en su fase más déspota, en su fase más cruda. Tenemos muchísimos presos políticos que están aún en las mazmorras del régimen, y por ellos y por la libertad de nuestro país seguimos nosotros avanzando a paso firme, esperando que suceda la transición y haciendo todo lo posible que está desde el liderazgo para que la transición ocurra. ¿Está en una fase también crítica quizá el régimen de Maduro? Pues el cerco que tienen en el Caribe no es fácil. Ellos no tienen manera de volver atrás en su narrativa, no tienen manera de volver, digamos, a una mesa que no sea de diálogo, que no sea su salida. En muchas ocasiones se les planteó la posibilidad de salir. El 28 de julio fue el hito en donde los venezolanos votaron y de manera pacífica dijeron ya no más, nosotros ya escogimos un presidente que es Edmundo González Urrutia, nosotros dijimos pacíficamente que queremos que se vaya la dictadura, y bueno, pues estamos viendo, según nuestra perspectiva, la última fase de lo que ha sido un tormento de 26 años que ha sido muy duro, ha costado muchas vidas humanas. Por fin se está viendo realmente el alcance criminal del régimen, que ha quedado en evidencia con los 2 testimonios que han sucedido en Estados Unidos, tanto del Pollo Carvajal como de Cliver Alcalá Ordóñez, y hemos podido ver la magnitud criminal que ha tenido este régimen y lo nocivo que ha sido. Ahora, puertas adentro, ya en Venezuela, de lo que se reporta, más allá de lo que se puede conocer por notas periodísticas o reportes periodísticos, ¿cuál es la situación
de salud, para mencionarlo de esta forma, de la oposición como tal, porque hemos visto varios episodios a lo largo de la historia reciente de líderes opositores que parece que toman fuerza, llega un punto en el que se desgastan o incluso hay cuestionamiento respecto de su real lucha en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia con este momento? Mira, la diferencia con este momento es que nosotros tenemos legitimidad de origen y tenemos la soberanía expresada en las urnas. Es muy distinto que en otras ocasiones. En este momento, nuestro país ejerció su derecho al voto el día 28 de julio. La soberanía para nosotros reside en el pueblo, está contemplado en el artículo 5 de la Constitución, y esa soberanía y esa legitimidad de origen es la que ha cohesionado toda la oposición en una sola voz, que es la voz de María Corina Machado. Ahora, es importante también tomar en cuenta lo que habíamos informado al inicio, y esto es un tema que ha generado preocupación y, por supuesto, expectativa. La llegada de María Corina Machado hacia Noruega. ¿Cuáles son, para que la audiencia que nos escucha, las dificultades que atraviesa María Corina Machado para llegar hasta Noruega? ¿Cuáles son los problemas que se han presentado en el camino? ¿Por qué no llega? Fausto, nosotros tenemos información de que María Corina va a aparecer públicamente aproximadamente 8 p.m. hora del Ecuador. Estamos nosotros con una expectativa muy alta por su primera aparición pública, luego de permanecer más de 16 meses en clandestinidad. Los detalles referentes a su traslado nosotros no los conocemos, por ser una operación en donde estaba en juego su vida, de mucho secreto, de mucho cuidado y con un nivel de seguridad altísima. Entonces, en este caso, obviamente, quien tenía toda la facultad y toda la potestad de saber hasta dónde avanzaba, porque está en juego su vida, es la propia María Corina. María Corina se comunicó con el Comité del Nobel de la Paz e informó que iba a llegar. Hace rato, en horas de la tarde, se nos confirmó que va a estar en Oslo y va a aproximadamente hacer su primera aparición a las 2 de la mañana hora de Oslo, a las 8 de la noche hora del Ecuador. Se pensaba, nos hubiera gustado que fuera al final de la marcha de las antorchas, pero no pudo ser debido al traslado que ella tuvo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, estamos con toda la expectativa, Fausto, porque para nosotros, imagínate, poderla ver a ella, que ha salido de Venezuela, y poderla ver por primera vez en el mundo. Tenemos que recordar que María Corina tiene 12 años que no sale de Venezuela, tenía prohibición de salida del país, ha sido totalmente amenazada de que se le condenaría a prófuga, ha tenido pues muchas amenazas a su vida por parte del régimen. Entonces, entiende que para nosotros es un momento, mira, un punto álgido, poder nosotros verla afuera, es algo increíble, te digo. Ahora bien, ¿qué es lo que debería ocurrir después de este reconocimiento? Si bien no lo recibió ella personalmente, lo ha hecho su hija, llegará seguramente, según estos anuncios, a Oslo en las próximas horas, pero ¿qué debería ocurrir más adelante? ¿Qué debe pasar con María Corina Machado al frente de la oposición venezolana? ¿Qué es lo que políticamente deberá ocurrir, o qué es lo que políticamente ustedes esperan que ocurra? Bueno, María Corina es una estratega nata. María Corina es una persona que tiene preparados cualquier cantidad de escenarios, que tiene las cosas bastante pensadas. Y si ella determinó este camino, pues ella es, como yo siempre digo, ella es quien ve el 360 completo de toda la jugada, ¿no? Y María Corina ha sido muy enfática, ella y el presidente Edmundo, en que nosotros tenemos nuestros equipos listos para gobernar Venezuela. Nosotros simplemente que estamos esperando que suceda la transición, y pues estas decisiones de alto nivel, estos hechos que están por suceder, pues están enteramente en su dominio.
A la espera de ver qué ocurre en las próximas horas. Esto ya, como se ha dicho, es cuestión de unos pocos minutos quizá para que se haga esta aparición. A las 8 de la noche nos confirman hora de Ecuador, 8 de la noche hora de Ecuador, habrá esta aparición, 2 de la mañana hora de Noruega, hora de Oslo en Noruega, y estamos precisamente a la expectativa. Dayana, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, Fausto, gracias por el espacio y a todo el Ecuador un abrazo y muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por tantas muestras de confianza, de respeto. De verdad que nos sentimos, muy honrados de estar aquí. Gracias nuevamente. Dayana Carvajal, coordinadora de la organización 20 Venezuela en Ecuador. ¿Qué significa el Nobel de la Paz para María Corina Machado? ¿Cuál es la expectativa que se siente entre la población, entre los venezolanos en el mundo respecto de este reconocimiento y también lo que podría ocurrir después de esto, tras los pedidos que se ha hecho insistentes a Nicolás Maduro para que deje el poder, para que haga una transición pacífica? Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S-Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Cada sueño empieza en el corazón: la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Con Avianca, eleva tu forma de volar en Business Class Américas, ahora en todo Ecuador. Vuela en todas las rutas nacionales con check-in y abordaje prioritario. Recibe 10 millas por cada $1. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Dentro de cada uno de nosotros aún vive ese niño que soñaba con tener su propio auto, con explorar el mundo. Hoy la Cooperativa 29 de octubre te da la oportunidad de cumplirlo. Solicita tu crédito y por cada $1,000 tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un auto eléctrico. No dejes que tus sueños de niños se queden solo en sueños. Cooperativa 29 de octubre, alas a tus sueños. Cooperativa 29 de octubre. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real.
En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Lo que te inspira, entretiene y acompaña. Todo en un solo lugar. Soy Paola Vintimilla y nos vemos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La Contraloría General del Estado determinó indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas y civiles en el proceso de contratación de trolebuses eléctricos que hizo el municipio de Quito. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos el enlace este momento con Michael Aulestia, concejal de Quito. La Contraloría ha determinado irregularidades en la adquisición de trolebuses eléctricos, un nuevo escándalo en el cual se han hecho algunas observaciones por, como decíamos, varias irregularidades. Concejal, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches a su audiencia. En efecto, esa ha sido la noticia del día de hoy. Es lo que, para ir desglosando de a poco lo que ha dicho Contraloría, lo que ha encontrado. Hablamos, por ejemplo, de algunos incumplimientos técnicos. Los buses no cumplen varias de las especificaciones. Esto para comenzar. ¿En qué sentido? Mire usted, Fausto, que cuando nosotros iniciamos este proceso de fiscalización, nosotros primero le pedimos información al ente más cercano, que es la empresa de pasajeros. La empresa de pasajeros en ese momento lo que nos respondió es que la información era confidencial, reservada, que habían suscrito un acuerdo de entendimiento con esta oficina de las Naciones Unidas y hasta que ellos no les den luz verde para entregar esta información, no nos la entregaron. Nosotros tuvimos que acudir a otras instancias, entre ellas, recordará usted, Fausto y sus oyentes, que había esta preocupación y reclamo del municipio que no se podían desaduanizar parte de la flota que llegó al puerto de Manta. Y claro, en ese manifiesto, cuando nosotros lo revisamos, no había compatibilidad entre lo que costaba el flete y lo que costaba cada unidad de trolebús. Ahí nos explicaban que en este proceso había un ahorro porque contrataron a esta oficina de las Naciones Unidas para que les ayude a hacer este proceso. Y ahí, cuando ya llegó cerca de 45 trolebuses a Quito, ya se pudo detectar, Fausto, que no, por ejemplo, no calzaban las puertas de los trolebuses con las puertas de las paradas, sobre todo desde la que va del Recreo hacia Quitumbe. Y ahí es cuando nosotros solicitamos una visita in situ para poder verificar esto. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Contraloría? Al menos en este tema técnico, de 80 ítems que debía cumplir el fabricante, proveedor de los trolebuses, 15 al menos no han cumplido. Entre otras cosas, esto. Y recuerde también, Fausto, que viajó una comisión de la empresa de pasajeros a la empresa fabricante china Yutong y no tuvieron la mínima prolijidad para revisar si eran compatibles o no compatibles con lo ya logístico que estaba aquí funcionando, con las paradas que ya funcionan para los trolebuses que ya tenemos en Quito. Ahora, ¿qué es lo que genera estas conclusiones de la Contraloría? Muchos de los ciudadanos, y en algún momento cuando se hizo los primeros cuestionamientos respecto a esta adquisición, daba cierta garantía, cierta tranquilidad el hecho que se haya firmado este convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, que habría actuado como intermediario. ¿Esto no suponía una suerte de transparencia, de garantía, de que no iba a ocurrir ningún tipo de desvío o irregularidades? Eso es lo que trataron de engañarnos en la narrativa, Fausto. Justamente eso, que el haber contratado a esta oficina de las Naciones Unidas iba a dar transparencia a este proceso. Todo lo contrario.
cuando nosotros podemos revisar, por ejemplo, el informe, el examen especial de la Contraloría, lo que se dice es lo que denunciamos. Eludieron el sistema de contratación pública nacional, no se hizo un proceso de subasta inversa electrónica que debía llevar las reglas de las leyes, la ley del Servicio Nacional de Contratación Pública, y adicionalmente se trató de colocar en una figura a esta oficina como un multilateral de crédito, cuando no funcionó de esa forma. Cuando finalmente los recursos salieron en su gran mayoría del municipio y no de esta oficina que se esperaba tenga o aporte con esta especie de financiamiento. 34 millones de dólares de fondos propios de la empresa de pasajeros y $50,000 que en este acuerdo, en esta alianza, coloca la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos Especiales. Entonces, ¿qué dice la Contraloría? Esta oficina no es un multilateral de crédito. El aporte que ha hecho es apenas de $50,000, pero lo que le cobra al municipio de Quito por llevar adelante este proceso de contratación internacional es cerca de $2,5 millones. Y en las conclusiones del informe de este examen especial, lo que dice es que efectivamente hay responsabilidades civiles, administrativas, una glosa de $2.5 millones, las civiles de $79,000 e indicios de responsabilidad penal. Por lo tanto, enviarán a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones que correspondan. ¿Los indicios de responsabilidad penal incluyen al alcalde? Mire usted que en el informe señalan la responsabilidad que tenía el directorio, y como usted conocerá, Fausto, los directorios de las empresas metropolitanas son presididos todos por el alcalde. Y ahí señalan las responsabilidades u omisiones que tuvo el directorio, el gerente general, gerencias técnicas en este procedimiento. Ahora bien, respecto de los hallazgos, hablábamos también, por ejemplo, hablamos inicialmente de estos incumplimientos técnicos dentro del proceso de contratación. También se hablaba de utilizar a esta oficina como una intermediaria para el financiamiento, lo cual evidentemente no ocurrió, y algunos problemas técnicos que se detectaron ya en el funcionamiento de las unidades. ¿Qué problemas, por ejemplo? Mire usted, Fausto, y permítame nada más regresar a esto. Lo que hicieron fue un proceso de triangulación. Se saltaron la ley de contratación pública nacional, triangularon con esta oficina de las Naciones Unidas. Recordará usted que en ese momento, cuando nosotros pedimos explicaciones al gerente de la empresa de pasajeros, hasta nos dejaron sin quórum en la sesión de consejo para que no dé las explicaciones que merece la ciudad y el órgano encargado de la fiscalización. Nosotros colocamos la denuncia en el CERCOP sobre esta elusión del sistema de contratación pública. El CERCOP evidentemente hizo el examen que debía hacer y nosotros pudimos aportar con esta información a la Contraloría General del Estado. Y lo preocupante de esto, Fausto y amigos que nos escuchan, es que nosotros, teniendo la capacidad para llevar adelante procesos de contratación pública, lo que se hizo fue triangular el proceso, evadir los controles, los entes de control, el Servicio Nacional de Contratación Pública, la facultad que tiene el Consejo Metropolitano para pedir explicaciones, y luego de eso es que se detecta también las fallas que podían tener estos trolebuses que ahora mismo se encuentran funcionando, transitando en la ciudad de Quito. Pero esas fallas, Fausto, todavía no han sido en su integralidad examinadas por la Contraloría General del Estado. ¿Los 60 están en circulación? Los 60 están ya en circulación, Fausto, y lo que corresponde, lógicamente, es que luego de este proceso es que se verifique en qué estado están, cuál es el mantenimiento que se les está dando y si han cumplido al menos con los requerimientos para que puedan estar en funcionamiento en la ciudad de Quito. Lo que dice ahora el informe es que verificando los ítems que debían cumplir, por ejemplo, en la carrocería, para que la ciudadanía nos pueda entender, de 80 ítems, 15 no cumplían, entre otras cosas, lo que he explicado al inicio de esta entrevista, que ni siquiera las puertas calzaban con las paradas que ya teníamos instaladas en la ciudad de Quito. ¿Cómo se solventaron esos problemas? Bueno, lo que hicieron es, después de que llegaron, comenzaron a contratar para modificar las paradas que iban del Recreo hacia Quitumbe. Eso ni siquiera todavía ha sido examinado, ese perjuicio también para la ciudad. Ese es un regreso adicional.
Y ese es un egreso adicional. ¿De cuánto más o menos, no sé si se tiene ya calculado el monto de este egreso adicional para adaptar las paradas? No lo conozco, Fausto, no quisiera dar un número que confunda más bien a la ciudadanía. No lo conozco cuánto gastaron porque no han sido transparentes precisamente en estos casos, pero aquí existe este perjuicio y mire, hemos sido, y permítame decirlo abiertamente, víctimas de ataques por este proceso de fiscalización. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer, Fausto? Más allá de temas ideológicos, políticos, yo creo que hay que saltarse de ese delirio de persecución, de que hay un gobierno detrás que le está persiguiendo al alcalde o a su administración, sino más bien hay un ente de control que se llama Contraloría General del Estado y un ente de fiscalización que es el Consejo Metropolitano, que legítimamente hemos reclamado por los recursos de la ciudad. ¿En qué otros contratos, y creo que es importante determinar esto, se estaría, no sé si tienen investigado o avanzado algún tipo de indagación en ese sentido, esta triangulación, esta intermediación, porque no es nuevo este sistema que evidentemente es para evitar la contratación pública, evitar los concursos, evitar la presentación de ofertas, una triangulación que les permite, como se dice vulgarmente, contratar a dedo? Mire, Fausto, que ni siquiera con el manifiesto aduanero, con el que el flete con el que trajeron los trolebuses concordaba. Ahí existía una diferencia de cerca de $90,000 por cada uno de los trolebuses que fueron adquiridos. En otros procesos, esto también ha servido, por ejemplo, cuando anunciaban que a través del PNUD iban a contratar el sistema integrado de recaudo del municipio de Quito. Cuando en la empresa de movilidad y obras públicas también anunciaban que iban a contratar obra a través de esta oficina de las Naciones Unidas, teniendo nosotros en las 70 entidades de la corporación municipal departamentos de contratación pública. Entonces, ¿para qué nosotros estamos pagando a funcionarios que hagan contratación pública si estamos intermediando, triangulando a través de estas oficinas para que nos den llevando los procesos de contratación? Entonces, si usted quisiera hacer un análisis de esto, Fausto, no solamente es el proceso de triangulación, sino también que es evadir por completo los controles que tiene el ente rector en materia de contratación pública y el Consejo Metropolitano en materia de fiscalización. Se espera entonces ya el avance en las investigaciones por parte de Fiscalía. Esto ya, si es que hay indicios de responsabilidad penal, habrá pasado a Fiscalía y será ya motivo de otro tema, otra instancia. Todos los documentos que yo he podido obtener en mi calidad de concejal, los he adjuntado al pedido que le hice al Contralor en su momento. Esos mismos insumos servirán para que la Fiscalía pueda iniciar cualquier acto investigativo si encuentra mérito en este informe con responsabilidad penal, civil y administrativa. Concejal, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Fausto. El concejal de Quito, Michael Auleste, hablando sobre esta determinación de irregularidades por parte de Contraloría en cuanto a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos. Se ha cuestionado el hecho de que se haga una suerte de triangulación con una oficina de Naciones Unidas para llegar a un propósito de comprar buses con, según la Contraloría, aparentes irregularidades, algunas inconsistencias también en cuanto a la parte técnica. Incluso se habla de una readecuación de las paradas para adaptarlas precisamente por estos errores aparentemente en la fabricación de los trolebuses. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canje digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín.
Tenemos más de 8.200 trabajadores en diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Con Avianca, eleva tu forma de volar en Business Class Américas, ahora en todo Ecuador. Vuela en todas las rutas nacionales con check-in y abordaje prioritario. Recibe 10 millas por cada $1. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Cada ruta cuenta una historia, cada kilómetro un desafío. En Ecuavagen seguimos creciendo para acompañarte en cada paso. Ahora también somos concesionario oficial de Isuzu en Ecuador. La potencia, tecnología y confiabilidad japonesa ya está aquí, porque tu esfuerzo y tu familia merecen lo mejor. Ven a Ecuavagen y realiza tu prueba de manejo de la nueva camioneta Isuzu. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Ecuavagen. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El gobierno asegura que en 2 años de gestión la economía muestra señales de orden y recuperación, pero esta mejoría se refleja en el día a día de los ecuatorianos. Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Miguel Rosignoli, él es analista económico. Economista Rosignoli, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Le pedimos que si puede encender su micro, que no logramos escucharlo. Ahora sí. Ahí se escucha así. Bueno, ahí muchísimas gracias. Qué novatada, ¿no? Tranquilo, así pasa, así le pasa a muchos. Que nos escuchan y que nos aguantan estas novatadas. Gracias, Miguel, por estar aquí nuevamente junto a nosotros. ¿Cómo ha visto usted la economía del país en este 2025? ¿Se cumplieron finalmente? Primero hablemos a rasgos generales. ¿Se cumplieron las proyecciones que se habían previsto, las proyecciones iniciales de crecimiento? ¿Cómo estamos con eso? Bueno, en efecto se superaron las proyecciones de crecimiento. Se estimaba que iba a haber alrededor de un 2.2% de crecimiento. Hubo varias proyecciones que se habían hecho. Creo que iban desde, más o menos se llegaba desde el 1.5 hasta el 3.8%. El 2.2 era el proyecto oficial y se superó el 2.2 llegando al 4.4. El problema no está en que se llegó o no se llegó, sino que se llegó en un acumulado que estuvo lleno de vicisitudes políticas, económicas y inestabilidad en el segundo cuarto parte del año, que es lo que un poquito estancó la economía hacia la distribución correcta. Es bueno, eso al final del día es un buen saldo. De hecho, lo estamos comenzando a sentir. Pero es porque lo estamos sintiendo porque ya estamos regulados o regulándonos hacia el futuro. A inicios del año veníamos arrastrando una recesión económica. Así es, estábamos del 2024. En el menos 0.02. El último, y hablo del último trimestre, el último cuarto del año. ¿Y no es esto solamente un rebote de eso del 2024? En ese sentido somos el país de los rebotes. Y lamentablemente lo hemos sido desde la pandemia para acá. No estuvimos preparados para una condición como la pandemia y eso ha generado un hiperendeudamiento basado en la necesidad. Y ahí es cuando comienza a destacar, a ciertas acciones que el gobierno muy gratamente recibo yo como economista este año, desde que comienza con el nuevo presupuesto general del Estado hacia el futuro, con acciones positivas que me están diciendo, nos estamos sincerando y estamos franqueando la economía, y eso es muy bueno y positivo. Así que vamos a seguir revisándolo, ¿no? En lo que va a ir en el futuro.
Pero todavía contamos con una alta tasa de desempleo o de empleo informal, digamos, no hay el empleo formal que se requeriría en nuestro país, que es una problemática bastante grave. Hasta ahora no lo vemos, por eso yo inicialmente cuando hablaba sobre el crecimiento económico del país me refería a la parte macroeconómica, pero ¿qué pasa con el día a día de los ecuatorianos, con eso, con generación de empleo, con más plazas para los ecuatorianos que están buscando tener un ingreso fijo con todos los temas de ley que se requieren, un empleo adecuado? Es muy subjetivo lo de empleo adecuado. ¿Por qué es subjetivo? Estamos hablando porque si vamos a hablar en términos legales, el empleo adecuado es justamente aquella persona que está afiliada y que goza de los beneficios de un empleado. ¿Ok? Entonces, eso es un empleo adecuado desde el punto de vista técnico. Uh-huh. Ahora, si yo voy a tener que trabajar en lo que me toca, no es tan adecuado desde lo social, que es lo que ha venido pasando durante años anteriores. Es el problema que tenemos aquí en Ecuador. Y eso tiene un impacto de la sostenibilidad y la sustentabilidad de la economía en cuanto a la producción general del empresariado del sector privado. Ahora, para que exista trabajo, primero necesita haber inversión. De acuerdo. Una vez que hay inversión, hay producción. Cuando hay procesos de producción, se requiere personas. Se contrata personas, se le paga salarios y ese salario llega al flujo de mercado y comienza a alimentar el comercio, que es el 73% de lo que mueve la economía del Ecuador. Entonces, para poder llegar a la economía doméstica, al hombre de pie, necesitamos proyectos de inversión. Ahora, esos proyectos de inversión no pueden ser canalizados indudablemente por el Estado, porque ya sabemos lo que pasa, ya no existe un solo país en el mundo en el que haya un caso de éxito realmente donde el Estado haya sido el precursor de la sostenibilidad económica en la masa de consumo, y como tal tiene que haber alineados en este proceso, en este proyecto, inversionistas privados, nacionales y extranjeros, que comienzan a invertir y comienzan a poner en el desarrollo al mercado y al sector productivo privado. Y eso lo comenzamos a ver, yo creo que a partir de este año. Ya lo vimos antes, en el año 2018, cuando teníamos una de las más altas tasas de emprendimiento regulado. Para el 2020 se disparó en el regulado y el irregular, pero nos seguíamos sosteniendo con un mercado irregular que superaba el 57%. Entonces, cuando yo digo irregular, significa que no está mapeado por el radar del sistema bancario, por el radar del sistema de tributario. Ahora, en el 2021 comienza a expandirse un flujo falso de mercado impulsado por una agenda, tengo que decirlo, una agenda narcodelictiva, una narcoeconomía que viene sosteniendo al Ecuador por más de una década, porque justamente esa es la economía del flujo de efectivo que no se mapea. Y cuando se comienza a presionar, comienzan a replegarse esas inversiones no mapeadas, que no pueden ser lavadas, que no pueden ser bancarizadas, y esto sumado a un mercado cultural que no quiere privatizarse de manera correcta, que no quiere entrar en el sistema, que no quiere ser detectado, siendo honestos, porque el 80% de los inversionistas del Ecuador que son emprendedores son gente honesta, trabajadora y de impulso y de mucho empuje, lamentablemente se frenan por prácticas culturales que son las que hay que cambiar. El gobierno de alguna manera ha estado trabajando en justamente cambiar y canalizar esto acá, pero lo está haciendo con unas alianzas que, si bien es cierto, poco comunicativas, existen y están disponibles para el sector y disponibles para el mercado. El gobierno está haciendo lo correcto, está haciendo los pagos que tiene que hacer a las agencias internacionales que nos dieron créditos en años anteriores, que obviamente para bajar el riesgo país. Que obviamente eso es necesario, es importante que baje el riesgo país, porque de alguna manera eso también influye en la percepción externa hacia el Ecuador y poder pues venir a traer esas inversiones a nuestro país. No de alguna manera, sabe que es un impacto directo, y le decía a alguien, es medicina directo a la vena. Pero también está el tema de la seguridad jurídica. Es que justamente a eso voy. Bajar el riesgo país, ¿ok? Es justamente ser capaces de poder
vendernos al mundo y presentarnos al mundo como personas honestas, honradas, que somos responsables y transparentes en nuestras operaciones. No tiene nada que ver con la seguridad física, no tiene nada que ver con otra cosa. De acuerdo. ¿Okay? Simplemente pagamos nuestras deudas y lo hacemos bien. Y somos correctos y somos claros y transparentes en nuestra economía y en nuestra caja fiscal. Y eso es lo que ha venido mejorando progresivamente. Y esto comienza a impulsar al Ecuador hasta firmar acuerdos como el que se firma ahora con Emiratos Árabes, que lo hacemos sin una cámara ¿sabes qué? Para poder litigar conflictos internacionales. No tenemos en la Constitución aprobado un elemento, un instrumento que nos permita o que le permita al inversionista extranjero comenzar a debatir sobre inconsistencias en sus pagos o su gestión, y aún así están llegando, pero justamente porque hay ordenamiento, hay transferencia de la responsabilidad, hay transparencia en la gestión completa, y eso es correcto. Ahora, hay apertura comercial. Tenemos que vernos en cambio ahora del otro lado, ¿no? Eso va a tomar un tiempo hasta que vaya cayendo de manera progresiva hacia la economía de mercado, que es el consumidor local, que es el chofer, que es el taxista, que es el gafitero, que es todo el mundo en el país. Y somos lo que realmente estamos pensando en qué va a pasar hacia el futuro. Pero tiene que decantar progresivamente en un periodo de 6 a 18 meses. ¿Cómo se ve el 2026? ¿Va a ser necesario realizar algún ajuste fiscal para el gobierno? El gobierno tiene que mantener el ajuste fiscal que ha venido manteniendo, es decir, seguir cobrando, seguir haciendo su gestión en el SRI, manteniendo el flujo de caja hacia el sector administrativo burocrático, tratar de minimizar el gasto administrativo para seguir bajando los costos, tratando de fusionar ministerios, secretarías y demás instituciones que son las que al final del día terminan costando. Hace poco estaba viendo un estudio que decía que el 23% del sector público está traslapado en gestión administrativa, es decir, que hay un gasto inútil del 23% en el presupuesto de sueldos, salarios y personal, y esto súmele todas las necesidades físicas que se tienen que requerir justamente para operar esas instituciones. Ahora, si el Estado logra hacerlo progresivamente, veremos un cambio en el tamaño del Estado, veremos un cambio en sus requerimientos de dinero. Mientras tanto, seguimos manteniendo una caja fiscal transparente, riesgo país bajo, inversiones progresivas, y para mediados del 2026 deberíamos de tener resultados positivos. Es que se debe entender esto acá. Por cada $1,000,000, más o menos, ¿no? Difieren los estudios, pero por cada $1,000,000 que ingresa de inversión al Ecuador, se generan entre 8 y 20 puestos de trabajo. Por cada $1,000,000 que se invierten directamente en distintos sectores productivos, se generan de 8 a 20 puestos de trabajo. Y esto quiere decir que la inversión público-privada, la inversión que venga de agentes internacionales, estas alianzas, una alianza tan fuerte como la que se firmó con Emiratos Árabes, que nos va a servir hasta como un garante para préstamos de otro tipo ante el FMI, ante el Banco Mundial, con tasas inferiores totalmente, veríamos entonces el rebote en el Ecuador de forma positiva, que para el mes de julio deberíamos de tener tasas de interés para el préstamo del transportista, que en vez de estar al 14% deberían estar al 9%. Pero también recordemos que eso tiene que ver con el derecho de la banca privada en cuanto a su capacidad de recolección de dinero, porque justamente ha habido mucha gente impaga por falta de flujo en el mercado. Pero usted ve, por ejemplo, lo decíamos, usted ve la intención de que se disminuya el gasto corriente en el gobierno, y no hablo de sacar a 5,000 funcionarios públicos, hablo de verdad de reducir en forma considerable el gasto corriente. Es que ahí viene el tema. Justamente tenemos que hacer reducción de personal que no está siendo bien utilizado, está en el sector público y se ha venido haciendo cargo de muchísimas gestiones que le pertenecen al sector privado. Miren, si dar dinero fuera un tema político, si generar riqueza fuera un tema político, si establecer un salario básico fuera un tema político, mañana más tarde firmamos un decreto que cada persona en el Ecuador va a ganar $1,000,000 y se acaba el problema. Pero no es así. No se soluciona por decreto, no se soluciona por voluntad política, se soluciona por eficiencia y eficacia en los procesos y protocolos administrativos que debe de tener el legislativo, el jurídico, o sea, que todo el sector.
Entonces, cuando el político no entiende, comienza a generar discordia, comienza a generar esta separación de necesidades. Y esto es lo que vemos. El Estado, el Ejecutivo, que es el presidente, puso una pregunta clave que nos dice cuáles son sus intenciones. Bajemos la Asamblea a la mitad. Bajemos el tamaño del Estado. O sea, es clave la pregunta. Y aún así muchísima gente en discordia, incitada por un sector político que la mayoría, porque así quedó registrado, comienza, ¿sabes qué?, a abogar por el no, claro, solamente por estar en contra, haciéndole daño a la economía. Porque lastimosamente así funcionan las consultas populares en nuestro país. No es un análisis de lo que le conviene al país, sino más bien es una crítica a los gobiernos y a los gobiernos. Es decir, es lo que se hace, se lo mide con eso. Ni siquiera los gobiernos, sino las personas que ocupan la silla de gobierno o las sillas de gobierno en el Poder Ejecutivo Legislativo, lo que han venido pasando. Entonces, este es un presidente que ha demostrado su intención, y su intención es achiquemos el Estado. Su intención es busquemos eficiencia, pero en el proceso va a haber fallas, va a haber errores, que se debe de entender. Yo soy un crítico de gobierno también, pero también debo entender que ha habido buenas intenciones de buscar transferir todo este proceso burocrático, tedioso y pesado hacia una administración dinámica, tecnológica, y buscamos un aliado entonces. ¿Y cuál es el aliado? Me encantó, Emiratos Árabes. ¿Y cómo no estar feliz y aplaudir algo así cuando vamos a ver en el poco tiempo este tipo de impactos positivos que va a tener en la economía, en los profesionales locales? Quiero que se entienda esto. Es muy importante lo que se ha logrado, porque no es un acuerdo basado en la necesidad, no es un acuerdo basado en la coerción, es un acuerdo basado en mutua cooperación, como deberían de ser los negocios. Pero lo importante, Miguel, es ver los resultados, porque sí, se dan acuerdos, hay apertura comercial, sin lugar a dudas, pero queremos ya ver los resultados. No podemos tampoco seguir esperando que sigan pasando. Esa pregunta viene mucho de muchísima gente de la oposición, de gobiernos que buscan justamente liberar a las masas sociales, ¿ok? Y le voy a explicar por qué. Porque esa es una pregunta que mide resultados, ¿ok? Mientras los críticos miden intenciones. Entonces, la realidad es que para encontrar resultados tenemos que percatarnos en las intenciones. Y las intenciones son claras. Las intenciones son achicar el Estado, buscar la dinámica, ser más eficientes, buscar seguir creciendo en cuanto a nuestras capacidades de alianzas estratégicas con mercados nacionales e internacionales, y con alianzas público-privadas que realmente resuelvan el problema, haciendo partícipe cada vez más al sector privado de la inversión, integrando a la sociedad a la economía activa, a la economía regulada y a la economía mapeada. Pero esa es la intención, que los resultados se den en el poco o en el mediano plazo. Eso es muy subjetivo a la capacidad de implementación y a la sociedad mercado que acepte ese impacto de la intención. Ahora, si la intención es, de nuevo, salir a regalar bonos, no vamos a encontrar una solución, porque bonos ya dimos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el bono no es el resultado de la inversión, del proceso, del trabajo y del salario que ingresa al mercado de flujo. Como no es sustentable, porque para poder dar un bono yo tengo que endeudarme en mercados internacionales a altas tasas que no me piden a mí el uso del dinero, y estoy hablando, por ejemplo, los acuerdos de China, que tuvimos que prevender petróleo y nos endeudamos muchísimo a tasa del 7, 8 y 9%, que el día de hoy todavía el presupuesto del Estado tiene que integrar 3.700 millones de dólares para poder pagar esas deudas emitidas en bonos de hace más de 10 años y que fueron renegociadas en el gobierno de Lenín Moreno y que fueron renegociadas en el gobierno del señor Lazo, y que esta vez, en vez de renegociarse, se comenzó a pagar. Eso hay que aplaudir. Y se comienza a bajar el riesgo país, y se comienza a encontrar nuevos futuros nobles para la economía. Hay un viejo dicho que decía en El hombre más rico de Babilonia, una frase que decía, te lo voy a traducir al criollo: donde hay plata hay solución. Y ahora comienza a encontrarse el camino para que ingrese plata. Ahora vamos a tener que encontrar la solución desde el esquema social, a integrarnos de manera responsable para poder hacer que las cosas funcionen. Y nosotros somos los primeros auditores del gobierno, los ciudadanos. Y le exigimos, sí, pero tenemos que exigirle a partir de la intención, a partir de la transparencia.
La intención, sin lugar a dudas, es importante, pero todos los ecuatorianos, no solamente los críticos o los contrarios, todos los ecuatorianos, sin lugar a dudas, Miguel, queremos ver resultados. Queremos ver resultados. Yo que soy economista, quiero plata. Exactamente, tal vez no, obviamente entendemos, los resultados no se pueden ver de manera inmediata, pero con el pasar de los años queremos ir viendo mayores resultados. Ya son 2 años de gobierno, y 2 años de gobierno ya deberíamos empezar a sentir ese crecimiento económico en la microeconomía, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, ecuatoriano de a pie. Recordemos algo, que nosotros venimos de una recesión y de un jineteo de pago de deuda. Venimos de una recesión política. Venimos con este nuevo gobernante, Daniel Noboa, llega sin partido, se va armando en el camino, llega a formar un equipo, tiene que enfrentar problemas sociales y problemas delincuenciales. Tenemos problemas internacionales que frenan justamente otros commodities que reciben y le necesita el Estado, como el petróleo. Tenemos desregulación de minas. Entonces, cuando comienzas a poner todos estos segmentos de mercado a lo que pasó en el 2024, 2025, que no, yo le decía el otro día a alguien, no lo tomemos personal, pero no era el Ecuador solamente el único país que estaba pasándola mal. Muchísimos países la estaban pasando mal, y en el Ecuador fuimos uno de esos. Lamentablemente veníamos también latigueándonos y veníamos castigados por una economía irregular y delincuencial que venía nutriendo falsamente el flujo de mercado. Entonces, cuando se la regula en el marco criminal, se regula y se trata de frenar esa brecha de flujo criminal, económico, pues sabes que comienza a ir un impacto directo. Entonces sumaron todos los impactos, y yo como empresario lo sentí. Ha sido durísimo. Y yo entiendo a todo empresario, a todo trabajador, ha sido durísimo, pero no por eso dejé de afiliar a mi personal, no por eso dejé de pagar mis responsabilidades al SRI, no por eso dejé de hacer gestiones en búsqueda de la excelencia con mejores sistemas de gestión. Y yo estoy seguro que muchísimas personas lo hicieron. Lamentablemente, tuvimos que utilizar el sistema de crédito impuestario, y le digo, el sistema de crédito impuestario es el de yo le debo al proveedor, yo le debo al tiendero, yo le debo al camionero. Entonces comenzamos en una economía de recesión donde había un incremento de deuda, y la deuda que estaba en la macroeconomía llegó finalmente a la microeconomía. Ahora, si se regula la macroeconomía, en 6 u 8 meses lograremos recién comenzar a llegar a la microeconomía y que decante progresivamente de manera sostenible, y ya no como lo venimos haciendo, creando falsas economías de mercados, creando un presupuesto emergente, creando gastos por debajo de la mesa, metiéndole más bonos a la gente, porque no podemos hacer la reactivación del sector privado. Esperamos, sin lugar a dudas, Miguel, que de verdad se empiecen a ver esos resultados, que se generen más plazas de empleo en nuestro país, que se dinamice la economía, y que por supuesto también se tomen todas las medidas necesarias, que se envíen las leyes económicas urgentes que se requieran. La razón técnica dice eso. La razón técnica dice que vamos para allá. Ahora hay que ver qué se puede lograr en el marco social y político, que va a ser una pelea completamente distinta del gobierno para poder llevar esto a la tasa de éxito que tanto esperamos cada ecuatoriano. Pero hay que ponerle confianza, porque recién yo creo que vamos a ver el segundo capítulo de un gobierno y que va a tener resultados exitosos. Y eso es lo que hay que empujar, porque hay evidencias de la intención exitosa. Y si le va bien al gobierno, nos va bien a todos los ecuatorianos, sin lugar a dudas. Gracias nuevamente al economista Miguel Rosignoli. Él es analista económico, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. En Sonda hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos, la innovación de la banca digital, el monitoreo de salud en tiempo real. Hacemos realidad la visión de tus negocios. Sonda, líder en transformación digital. Para todos quienes llevamos esfuerzo, compromiso, superación y pasión en lo que hacemos, para todos quienes llevamos un gran propósito en pro de ti, Produbanco.
Nuevos caminos, nuevas aventuras. Isuzu ya está en Equavagen, la camioneta de máxima potencia. ¿Qué se siente? Porque tu trabajo no se detiene y tu familia merece lo mejor. Ven a Equavagen y haz tu test drive hoy. Y recuerda que si quieres comprar una Isuzu, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Cada sueño empieza en el corazón, la casa propia, el negocio soñado, los estudios de tus hijos. En la 29 estamos a tu lado para hacerlos realidad, porque tus sueños son también los nuestros. Cooperativa 29 de octubre, 58 años de sueños cumplidos. El final perfecto para este año está en Mall El Jardín. Participa por un BMW X3 S Drive, un regalo para celebrar juntos esta temporada y nuestros 30 años creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Tenemos más de 8.200 trabajadores de diferentes nóminas. El gran cambio fue la automatización del proceso de nómina. Nuestros clientes han logrado que sus pagos de nómina sean cada vez más ágiles con Banca Empresas de Banco Guayaquil, renovando la experiencia y evitando procesos manuales para ahorrar tiempo en los pagos de sus colaboradores. Por eso, somos el mejor banco para tu empresa. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano, ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H Metro. Tu vida es importante para mí. Con Avianca, eleva tu forma de volar en Business Class Américas, ahora en todo Ecuador. Vuela en todas las rutas nacionales con check-in y abordaje prioritario. Recibe 10 millas por cada $1. Compra en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance. Cuando una persona tiene una visión, puede transformar el mundo. Hacemos realidad la eficiencia de tus cultivos. Hacemos realidad la innovación en la banca digital. Hacemos realidad el monitoreo de salud en tiempo real. En Sonda, hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco presentó un pedido a un juez de Sucumbíos para que disponga inmediatamente el embargo del crédito de los $220.8 millones ordenados a pagar por parte del Estado ecuatoriano. Los integrantes de la organización consideraron que no sería justo ni adecuado que el país esté obligado a cancelar dicho monto millonario ante lo que consideran el peor crimen ambiental en la Amazonía ecuatoriana.
La narrativa del gobierno sobre el caso Chevron apunta al correísmo por la millonaria indemnización que debe pagar el Estado ecuatoriano. La ministra Natalie Morillo cuestionó que por presuntas irregularidades durante el gobierno de Rafael Correa el país deba destinar altos montos a la petrolera estadounidense en lugar de obras sociales. Los caprichos y delirios del correísmo nos están costando en este momento $220 millones al país, porque estos recursos deberían estar destinados a los más pobres. Esa plata, ese dinero, se tiene que, lamentablemente, ir a obra social. En lugar de ir a obra social, se tiene que destinar a pagar esta insensatez de aquellos que se creyeron dueños del Estado. La resolución del caso Chevron reactivó en la Asamblea Nacional el debate en torno a la ley de repetición, una normativa que, según el legislador Javier Ordóñez, recuperar los recursos económicos que pagó el Estado a particulares por indemnizaciones. Crearon y forjaron sentencias, así como hicieron en el caso Chuquiseven, que todos ustedes deben saber. Por eso, la Corte de La Haya encontró indicios de responsabilidad, peritajes amañados, sentencias previamente hechas, que nosotros la vamos a pagar, que la va a pagar el ama de casa, el médico, el policía, el albañil. Y eso no puede pasar, que no vamos a permitir que se repita nunca más. Esta bancada exige que se trate en primer debate la ley de repetición, esa ley que hasta ahora la mano negra del correísmo ha venido impidiendo que se dé, a pesar que en la Constitución está dado, pero es una norma que no tiene una ley, que no tiene un reglamento, y por eso no se está ejecutando. La propuesta del oficialismo no fue rechazada por la Revolución Ciudadana, pero el asambleísta Blas Coruna asegura que el debate debe centrarse en un ámbito técnico. Pero ojo, sin que eso sea de carácter retroactivo, si se puede recuperar esos recursos a través de una ley que la propusieron en su momento, pues traigamos a debate, alimentemos, hagamos ajustes y que sea un instrumento para combatir la corrupción y evitar la pérdida de recursos que tanta falta hace. El proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, que debió estar listo a finales de diciembre del 2024, no llegó a instalarse. Fricciones entre SELEC y la empresa Austral Technical Management, ATM, derivaron en una denuncia por presunta delincuencia organizada en contra de la contratista, que estuvo encargada de la incorporación de 91 megavatios por un valor de $89 millones. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que si bien fue el titular encargado de energía en su momento, dicho contrato no estuvo bajo su responsabilidad. Justamente queremos, y como gobierno también lo digo, de que la justicia actúe. En el caso de Progen estamos justamente... ¿Se imaginaba usted cuando fue ministro que esto iba a pasar? No, evidentemente que no. Pero más allá de eso, como le digo, hoy la Fiscalía está actuando en el caso de Progen. Yo he colaborado, he dado versión. Y en ATM espero que suceda lo mismo, que finalmente yo no estuve en ninguna de las dos contrataciones. SELEC le denuncia por delincuencia organizada a ATM, imagínese. ¿Está bien? Nada más que decir sobre el tema. No, está bien que lo denuncien. O sea, si es que es evidente el tema, está bien que se lo denuncien. Además de los contratos con la empresa ATM, el gobierno suscribió 2 contratos en el marco de la emergencia eléctrica en el 2024. Se trata de procesos adjudicados a Progen, la empresa estadounidense que estuvo encargada de la instalación de motores de generación en Salitral y Quevedo, con una potencia de 150 megavatios. En julio de este año, la Contraloría identificó glosas por 54 millones y 70 millones en ambos contratos. Otras dificultades se encontraron al momento de determinar si los motores de generación eran nuevos o usados, debido a que permanecían cubiertos y al destaparlos pudieron perder garantías. Al cierre del 2025, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene pendiente la renovación de varias autoridades, entre las más importantes, Fiscal General del Estado. Este miércoles el Pleno acogió las recomendaciones del informe de reconsideraciones para la calificación de méritos de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección. Con esto, el equipo técnico deberá elaborar el listado de 30 aspirantes mejor puntuados, entre quienes se realizará
realizará el sorteo público. De esta delegación, 10 integrantes estarán a cargo de la elección del nuevo fiscal. Y sobre el proceso de renovación parcial de los vocales del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social retrotrajo el concurso a la fase previa a la selección de catedráticos debido a irregularidades que, según el presidente Andrés Fantoni, pusieron en duda la transparencia de la designación. Durante la sesión de la Comisión Ciudadana de Selección de fecha 24 de octubre, no uno, dos de sus integrantes hicieron declaraciones públicas que podrán evidenciar una posible vulneración de la reserva del banco de preguntas y de los casos prácticos. Estas declaraciones realizadas en una sesión oficial y pública generan dudas razonables sobre la cadena de custodia del instrumento de evaluación. Y como órgano rector del concurso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no puede ignorar estos hechos ni avanzar en una fase que no garantice certeza. El Consejo de Participación también solicitó a la Comisión Ciudadana de Selección una nueva planificación y un cronograma actualizado para el desarrollo de la fase de oposición. Allí el consejero David Rosero dijo que se iniciará con la selección de los catedráticos que se realizará en el marco del convenio suscrito con el Consejo de Educación Superior. Es importante señalar que nosotros tenemos un convenio con el CES para facilitar todo este proceso que pueda agilitarse, o sea, que pueda generarse en el menor tiempo posible y que pueda establecerse la continuidad del proceso. Me parece que esa es la línea en general. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Cada año es un libro lleno de historias y estamos en el último capítulo, el más mágico de todos. Este año el final perfecto te espera en Mall El Jardín. Por tus compras participa para ganar un BMW X320 S-Drive y cerrar el 2025 con la historia más increíble, la tuya. Registra tus facturas en los puntos de canjeo digitalmente y vive la magia con nosotros. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así es, nos lanzamos de inmediato con la sala de redacción y Esteban Cislema, que nos tiene los detalles de la información del mundo. Esteban, buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que su país tomó control de un barco petrolero frente a la costa de Venezuela. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, publicó más tarde un video en redes sociales que muestra personal armado descendiendo en rappel desde un helicóptero hasta el barco y luego avanzando en la cubierta con armas largas desenfundadas. El presidente no ofreció ninguna explicación detallada sobre la medida, diciendo que solo fue incautado
por muy buena razón y señalando que su gobierno pronto publicaría información adicional. Como probablemente ya saben, acabamos de incautar un buque en la costa de Venezuela. Un buque grande, muy grande. De hecho, el más grande que se haya incautado jamás. Y están sucediendo otras cosas. Así que lo verán más adelante y hablarán de ello más tarde con otras personas. También les contamos que el expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido y trasladado a la ciudad de La Paz por señalamientos en su contra que apuntan presuntos actos de corrupción, según detalló su exministra de la presidencia, Marianela Prada. La exfuncionaria reveló que Arce no fue notificado ni convocado formalmente a declarar. Según reportaron medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el gobierno de Evo Morales. Hablamos de entre 2006 y 2019. Vamos ahora a Brasil porque la Cámara de Diputados de ese país aprobó un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones del 2022. Los diputados apoyaron por 291 votos a favor, 148 en contra y una abstención la medida que ahora deberá ser discutida en el Senado y que puede beneficiar a Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Por entender que se trata de tipos parecidos, se aplicaría solo la pena más grave de los dos, en este caso el de golpe de Estado, que prevé hasta 12 años de prisión y que no se sumaría a la pena por intento de abolición violenta, que prevé hasta 8 años de cárcel. Y finalizamos con información de Marruecos porque al menos 22 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de 2 edificios residenciales en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. El siniestro se produjo en la noche del martes y primeras horas de este miércoles en el barrio Mostakbal, cuando 2 inmuebles de 4 plantas se derrumbaron. Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda. Las personas afectadas fueron trasladadas al centro hospitalario universitario de Fez para recibir atención médica respectiva. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Una muy buena noche para ti también. Hasta aquí la información en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con las noticias y las entrevistas. Así es, mañana estaremos nuevamente junto a ustedes en Notimundo Estelar. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Stream, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Banca Empresas de Banco Guayaquil. Sonda, líder en transformación digital. Si quieres comprar un Isuzu, ven a la Granados, ven a Equavagen. Cooperativa 29 de octubre. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio